Déjame sumergirte en el mundo de Van Gogh. Prometo que no te arrepentirás. Biografía, legado y obras de Van Gogh. Vincent Van Gogh es uno de los artistas más famosos e influyentes de la historia del arte. Sus pinturas, llenas de colores vibrantes y pinceladas intensas, han cautivado a millones de personas en todo el mundo. En este vídeo, exploraremos la vida, legado y obras de Van Gogh. Infancia y juventud. Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Groot-Zundert, Países Bajos. Fue el segundo hijo de una familia de clase media, y desde temprana edad mostró interés por el dibujo y la pintura. A pesar de su talento artístico, Vincent se decidió inicialmente por una carrera como pastor, siguiendo los pasos de su padre. Primeros trabajos. Después de abandonar su carrera como pastor, Vincent decidió dedicarse a la pintura. En 1880, a la edad de 27 años, comenzó a trabajar como aprendiz en la Galería de Arte Goupil-Cie, en La Haya. Durante este tiempo, Vincent desarrolló su técnica y estilo, y se interesó por los artistas impresionistas franceses. La época en París. En 1886, Vincent se mudó a París para vivir con su hermano menor, Theo, quien era un marchante de arte. Durante su tiempo en la ciudad, Vincent conoció a varios artistas, incluyendo a Paul Gauguin y Henri de Toulouse-Lautrec. Fue en París donde comenzó a experimentar con su técnica y estilo, adoptando el uso de colores vivos y contrastantes. El estilo único. A lo largo de su carrera, Vincent desarrolló un estilo único que lo diferenció de otros artistas de su época. Sus pinturas se caracterizan por el uso de colores vivos y contrastantes, y las pinceladas intensas que crean una textura visible en la superficie de la pintura. Además, Vincent a menudo pintaba paisajes y retratos, y era conocido por su habilidad para capturar la belleza y la emoción de los momentos cotidianos. El viaje a Arles. En 1888, Vincent se mudó a la ciudad de Arles, en el sur de Francia, buscando un clima más cálido y una luz más brillante para sus pinturas. Durante su tiempo en Arles, Vincent produjo algunas de sus obras más famosas, incluyendo La Noche Estrellada y Los Girasoles. La amistad con Paul Gauguin. Durante su tiempo en Arles, Vincent entabló una amistad con el pintor francés Paul Gauguin. Los dos artistas trabajaron juntos durante un breve periodo, pero eventualmente tuvieron un desacuerdo que resultó en una pelea física. Después de la pelea, Vincent sufrió un ataque psicótico y cortó parte de su propia oreja. La vida en el asilo de Saint-Paul-de-Mausole. Después de cortar su oreja, Vincent fue ingresado en el asilo de Saint-Paul-de-Mausole en Saint-Rémy-de-Provence, donde permaneció durante un año. Durante su tiempo allí, Vincent continuó pintando y produjo algunas de sus obras más famosas, incluyendo La Siesta y El Ciprés. La muerte de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh murió el 29 de julio de 1890 a los 37 años de edad en un pequeño pueblo al norte de París. Van Gogh era un artista prolífico, pero también tuvo una vida marcada por la enfermedad mental y la inestabilidad emocional. La causa de su muerte fue una herida de bala autoinfligida en el abdomen, que se cree que se produjo 2 días antes de su fallecimiento. Van Gogh había estado sufriendo de graves crisis mentales y depresión, y había sido hospitalizado varias veces en el último año de su vida. A pesar de que la herida de bala no fue necesariamente fatal, Van Gogh no recibió atención médica adecuada y murió debido a las complicaciones de la herida. Su legado artístico no fue plenamente reconocido hasta después de su fallecimiento. Mejores obras. Algunas de sus mejores obras de arte son: La Noche Estrellada, una pintura al óleo que muestra el cielo nocturno sobre la ciudad de Saint-Rémy-de-Provence, Francia, con un ciprés prominente en primer plano. Los Girasoles, una serie de pinturas que representan girasoles en varios estados de madurez, con colores brillantes y contrastantes. Café Terrace at Night, una pintura que muestra una escena nocturna en un café al aire libre en Arles, Francia, con tonos cálidos y una sensación acogedora. Autorretrato con oreja cortada, una pintura que representa al artista con un vendaje en la oreja después de haberse cortado parte de ella durante una crisis mental. La Siesta, una pintura que representa a 2 campesinos durmiendo en un campo de trigo en un día soleado. Estas son solo algunas de sus obras más famosas. El legado artístico. Aunque Vincent no tuvo mucho éxito en vida, su trabajo ha sido reconocido como una de las mayores contribuciones al mundo del arte. Su técnica y estilo han influido en muchos artistas posteriores, y su impacto en la historia del arte es innegable. Exposiciones. Las exposiciones de las obras de Vincent Van Gogh son muy populares en todo el mundo. Los museos y galerías de arte más importantes del mundo han exhibido las obras del artista, incluyendo el Museo de Van Gogh en Ámsterdam y la National Gallery en Londres. La influencia de Vincent Van Gogh en la cultura popular. El legado de Vincent Van Gogh también se ha extendido a la cultura popular. Sus obras han sido objeto de múltiples adaptaciones y reinterpretaciones en películas, libros,
música y otros medios de comunicación. Entre las adaptaciones más famosas se encuentran la película Last for Life de 1956 y la canción Vincent de Don McLean. La correspondencia de Vincent van Gogh mantuvo una extensa correspondencia con su hermano Theo, quien era marchante de arte y apoyaba financieramente a Vincent. En estas cartas, Vincent expresó sus pensamientos sobre el arte, la vida y la naturaleza, y también compartió detalles sobre su propia vida y obra. Las cartas de Vincent a Theo son una fuente invaluable de información sobre la vida y el trabajo del artista, y ofrecen una perspectiva única sobre su proceso creativo y su estado emocional. A través de su correspondencia, podemos ver cómo Vincent luchaba con su salud mental y financiera, pero también cómo se inspiraba en la naturaleza y en otros artistas. La correspondencia de Van Gogh también incluye cartas a otros miembros de su familia y amigos, así como a otros artistas como Paul Gauguin y Émile Bernard. Estas cartas han sido publicadas y estudiadas extensamente, y son una fuente importante para entender la vida y obra de Van Gogh. Los problemas de salud mental. Vincent van Gogh luchó con problemas de salud mental durante gran parte de su vida. A menudo sufría de depresión, ansiedad y episodios de psicosis, que incluían alucinaciones y delirios. También se sometió a varios tratamientos médicos en busca de alivio para sus síntomas, incluyendo la terapia electroconvulsiva y la internación en hospitales psiquiátricos. Sin embargo, muchos de los tratamientos de la época eran rudimentarios y poco efectivos, y la falta de comprensión sobre las enfermedades mentales en ese entonces significaba que Vincent no recibió el tipo de atención que hubiera necesitado. La enfermedad mental de Van Gogh a menudo se reflejaba en su obra, que a veces tenía un carácter melancólico o incluso desesperado. Sin embargo, también se ha argumentado que su arte era una forma de terapia para él, y que la expresión de su creatividad le brindaba cierto alivio emocional. Hoy en día, la historia de la enfermedad mental de Van Gogh es un tema de gran interés para los psiquiatras y los estudiosos del arte, y su experiencia ha ayudado a aumentar la conciencia sobre la importancia de la atención adecuada para la salud mental. La técnica pictórica. Vincent van Gogh desarrolló una técnica pictórica única que ha influido en muchos artistas posteriores. Entre sus características se encuentran el uso intenso del color, las pinceladas visibles y la aplicación gruesa de la pintura. Estas técnicas ayudan a transmitir la emoción y la intensidad de sus obras. La importancia de Vincent van Gogh en el postimpresionismo. Vincent van Gogh es considerado uno de los artistas más importantes del movimiento postimpresionista. El movimiento se caracteriza por su énfasis en la expresión personal y la experimentación con la forma y el color. Vincent fue uno de los principales exponentes de este movimiento y su trabajo ha sido fundamental para su evolución. La investigación sobre la pintura La Noche Estrellada. La Noche Estrellada es una de las obras más famosas de Vincent van Gogh. En los últimos años, ha sido objeto de varias investigaciones por parte de científicos que han intentado desentrañar algunos de sus misterios. Se ha descubierto que el patrón de remolinos en el cielo se asemeja a la turbulencia del flujo de líquidos, lo que sugiere que Vincent podría haber utilizado algunos de los principios de la física para crear su obra maestra. Preguntas más comunes de los usuarios. ¿Cuál fue el primer cuadro de Van Gogh? El primer cuadro conocido de Vincent van Gogh es Comedores de Patata, pintado en 1885. Esta obra representa a 5 personas sentadas alrededor de una mesa, comiendo patatas cocidas. Aunque el cuadro no fue bien recibido en su época, se ha convertido en una de las obras más conocidas y apreciadas de Van Gogh. Van Gogh pintó Comedores de Patata mientras vivía en Nuenen, Países Bajos, donde pasó gran parte de su tiempo retratando la vida rural y los trabajadores del campo. ¿Cuántos hijos tuvo Van Gogh? No tuvo hijos. ¿Cuántos cuadros pintó Van Gogh en su vida? Se estima que Vincent van Gogh pintó alrededor de 900 cuadros a lo largo de su vida, así como numerosos dibujos y bocetos. Aunque es una cantidad significativa de obras, es importante tener en cuenta que Van Gogh vivió solo hasta los 37 años y pasó gran parte de su vida en la pobreza, lo que limitó su capacidad para producir y exhibir su trabajo. Sin embargo, su impacto en la historia del arte ha sido significativo, y su obra sigue siendo muy valorada y apreciada en la actualidad. ¿Qué era el color amarillo para Van Gogh? Para Vincent van Gogh, el color amarillo tenía un significado muy especial y personal. El amarillo era uno de sus colores favoritos y lo utilizaba con frecuencia en sus obras, a menudo de manera muy intensa y vibrante. En una carta a su hermano Theo, Van Gogh escribió: "El amarillo, el color del sol, tiene poderes reales". Para él, el amarillo simbolizaba la felicidad, la alegría y la energía de la vida, y creía que al utilizarlo en su obra podía transmitir estas emociones al espectador. Van Gogh también asoció el amarillo con la naturaleza y la luz, y utilizó este color para representar campos de trigo, girasoles, estrellas y otros elementos de la naturaleza. Por ejemplo, en su famosa serie de girasoles, utilizó el amarillo brillante para capturar la vitalidad y el brillo de las flores. ¿Qué tipo de pintura hacía Van Gogh?
Vincent van Gogh fue un artista postimpresionista que desarrolló un estilo muy personal y distintivo de pintura. Su estilo se caracterizó por su uso vibrante y emotivo del color, su técnica de pincelada gruesa y audaz, y su interés en capturar la esencia de la vida rural y los trabajadores del campo. Adaptaciones que debes ver sí o sí. Loving Vincent, conocida en Latinoamérica como Cartas de Van Gogh. Es la primera película animada completamente usando pinturas. Tienes que verla. Van Gogh en la puerta de la eternidad. Con Willem Dafoe interpretando a Van Gogh. Es una delicia la actuación de ese tremendo actor. Es una película indispensable para cualquier amante del cine profundo, o amante del arte. Si algún día te has preguntado, ¿qué habría pesado Van Gogh sobre su legado de hoy en día? Entonces, sí o sí tienes que ver Doctor Who, la temporada 5, capítulo 10, donde se muestra una escena muy emotiva, que creo quiebra a cualquier amante de Van Gogh. Si eres amante de Van Gogh y de la música, tu canción es Vincent, de Don McLean, una joyita que no pararás de escuchar. Frases de Van Gogh. Sueño con pintar y luego pinto mis sueños. Las pinturas tienen una vida propia que se deriva del alma del pintor. Cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que no hay nada más artístico que amar a los demás. Mantén tu amor por la naturaleza, porque esa es la verdadera manera de entender el arte cada vez más. Veo dibujos e imágenes en las más pobres de las chozas y en las más sucias de las esquinas. A menudo pienso que la noche está más viva y más ricamente coloreada que el día. Quiero tocar a la gente con mi arte. Quiero que ellos digan, él siente profundamente, él siente con ternura. Datos curiosos de Van Gogh. Vincent van Gogh era un artista profundamente apasionado y emocional. Su obra reflejaba su intensidad interior y su búsqueda constante de la belleza en el mundo que lo rodeaba. A pesar de su talento artístico, Van Gogh solo vendió un cuadro en toda su vida. Esto no disminuyó su pasión por pintar, y continuó creando obras maestras que hoy en día son reconocidas en todo el mundo. A pesar de su turbulenta vida personal y sus luchas internas, Van Gogh encontraba inspiración en la naturaleza. Pasaba horas dibujando y pintando al aire libre, capturando la belleza de los campos, los árboles y las flores. Van Gogh fue un gran admirador de otros artistas famosos de su época, como Rembrandt y Jean-Francois Millet. Estudiaba y analizaba sus obras para aprender de ellos y perfeccionar su propio estilo. A lo largo de su vida, Van Gogh escribió más de 800 cartas a su hermano Theo. Estas cartas proporcionan una visión fascinante de su proceso artístico, sus pensamientos y emociones. A pesar de sus problemas de salud mental, Van Gogh era un hombre profundamente compasivo. Se preocupaba por los demás y tenía un deseo genuino de ayudar a los demás. Este aspecto de su personalidad se refleja en algunas de sus obras más conmovedoras, como Los comedores de patatas y La habitación de Van Gogh en Arles. Aunque Van Gogh fue a menudo incomprendido en su tiempo, su legado artístico ha dejado una huella perdurable en el mundo del arte. Sus pinturas son ahora algunas de las más valiosas y reconocidas en la historia del arte, y su influencia se extiende a artistas de todas las generaciones. Hay que dejar esto claro. No era perfecto, no lo endiosemos, porque no era perfecto, era un humano como todos. Se ha planteado que tenía epilepsia, trastorno bipolar, depresión, entre otras cosas, pero a pesar de todo eso, él pintó, sufría, pero pintaba. Él nunca supo que su arte lo iba a convertir en uno de los mejores pintores de la historia, y para muchos el mejor. Miren nada más, La noche estrellada, es simplemente una locura. Sí, y la pintó un supuesto loco. Quizás se necesitó un loco para pintar uno de los mejores cuadros del posimpresionismo y de toda la historia. Gracias Vincent, hoy ya estás en tu paraíso, que quizás sea una noche eterna con las estrellas más luminosas, y sí, en un lugar lleno de girasoles y naturaleza, tomando una siesta, y creo que te la mereces.